Del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Hoy Jesús nos enseña que la ley de Dios sí está para ser cumplida, para ser obedecida, pero es una ley que ha sido hecha, diseñada, pensada para liberarnos, para hacernos más felices. La ley de Dios tiene esa característica que a veces parece paradójica. Por un lado es una ley que obliga, pero por otro lado es una ley que libera. Y cada una de las leyes de Dios es así. Por un lado nos impone algo, pero al mismo tiempo esa imposición es para nuestro bien. En el caso de la ley del sábado, que para nosotros cristianos es ya el domingo, el día del Señor, Dios nos manda a descansar. Dios nos obliga a descansar porque quiere que estemos libres de la avaricia, libres del trabajo. ¿Cuántas personas hay que son esclavas del trabajo? Y en el fondo es por falta de confianza en la providencia de Dios, porque piensan que Dios no les proveerá. Y entonces tenemos personas, esos que comúnmente se les llama los workaholics, es decir, trabajólicos, personas adictas al trabajo. Y el Señor nos quiere liberar de eso, de esa esclavitud, de esa vida que no tiene tiempo ni para Dios, ni para la familia, ni para el descanso, ni para la salud. Y esos son valores que Dios quiere que nosotros vivamos. Pues bien, ese es el sentido de la ley del sábado. Sin embargo, los fariseos la tomaban de una manera no liberadora, sino que la hacían más opresiva y le habían dado una interpretación restrictiva, estricta, sumamente intolerante. Y en esa interpretación ellos contaban la cantidad de pasos que se podían caminar un sábado y también imponían una serie de cosas que se podían hacer. Se podían usar las manos para unas cosas, pero no para otras, y una serie de casuísticas agobiantes. Y es allí donde este sábado que nos narra el Evangelio de hoy, Jesús atravesaba el sembrado con sus discípulos que iban arrancando espigas, frotándolas con las manos para ir comiendo. Tenían hambre, iban de camino, un viaje largo, y por tanto esto ya se salía de los parámetros oficiales de la religiosidad de los fariseos. Y entonces les reclaman, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? No estaba permitido caminar por los campos, no estaba permitido arrancar esas espigas, comerlas, frotarlas con las manos, era ya un trabajo. Entonces ellos tienen esta interpretación sumamente rigorista y Jesús, en cambio, los mira y les dice que para nada es así. Y les da unos ejemplos. Les dice, ¿no han leído lo que hizo el rey David? Cuando él y sus hombres sintieron hambre, entró en la casa de Dios e hizo lo que no estaba permitido estrictamente, pero este David entendió que Dios es un Dios que libera. Y entonces aquí entra el punto. ¿Quiere decir que nosotros nos podemos saltar la ley cuando queramos? ¿Nosotros decidimos cuándo la ley es voluntad de Dios y cuándo no es voluntad de Dios? No, simplemente
hay que saber entender cuál es el fin de esa ley. Y en cada momento hemos de saberlo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Por ejemplo, es una ley de Dios que nosotros vayamos a misa los domingos. Es ley de Dios y es algo importante. Tiene una cierta gravedad. Pero, por ejemplo, a veces hay personas que se sienten culpables porque estaban enfermas y no pudieron ir a misa, o tuvieron que quedarse a cuidar a un familiar necesitado y no pudieron ir a misa. Y van y se confiesan como si hubieran pecado. No han entendido que en ese caso no solamente no estaban obligados a ir, sino que muchas veces incluso estaban obligados a no ir a misa porque estaban cumpliendo una urgencia, una necesidad importante que delante de Dios era lo que debían hacer en ese momento, en esas circunstancias. Por tanto, tenemos que aprender a entender lo que Dios quiere en cada momento e ir formando nuestra conciencia rectamente, no laxamente, no para que nosotros hagamos mil excepciones y en todo nos parezca que Dios hace excepciones por cualquier cosa, sino más bien entender qué es lo que Dios realmente quiere y que en algunos casos no es la ley por la ley, sino que tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, incluso por encima de ciertas leyes, porque es lo que Él desea de nosotros. El fin es el amor a Dios. Los medios son las normas que Dios y la Iglesia nos enseñan. Pidámosle al Señor sabiduría para interpretar su palabra según nos enseña la Iglesia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.